Dios les bendiga a todos. Esperemos que esta noche usted pues reavive su fe, que esta noche pueda seguir con esa fe bien en alta en el Señor, no importando lo que está pasando ahorita. Creo que muchas cosas están llegando a un nivel muy alto, y pues las noticias y todas las cosas pues nos hacen pensar que como que no hay esperanza, que la gloria de Dios pues no se presenta en nuestra vida, en la vida de la iglesia y en la vida de todo el mundo, ¿sí? Esperamos que usted se conecte, esperamos que Dios le guíe, esperamos que Dios esté haciendo su perfecta voluntad. Gracias le damos a Dios porque nos permite cada día estar justamente en su presencia. Gracias porque cada uno se vaya añadiendo a este tiempo de palabra, un tiempo de oración, un tiempo de pedirle a Dios justamente lo que Él quiere para nuestras vidas. Gracias porque usted puede abrir el Facebook y ahora sí ver una palabra de vida. Siempre estamos en el Facebook viendo tantas cosas que quizás no tengan que ver con Dios. Quizá ahora Dios nos lleva a un lugar, a un nivel en el cual tenemos que buscarlo de una y otra manera. Gracias porque cada uno podamos ir separando este tiempo tan especial para esa búsqueda de Dios. Que cada uno podamos, ¿verdad?, ponernos en esa presencia de Dios, en ese deseo en el cual Dios quiere compartir su palabra. ¿En qué tiempo estamos? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que Dios quiere que veamos ahora? Es tan importante que cada uno de nosotros podamos ver con los ojos de Dios las cosas. Si la vemos con los ojos del mundo, vamos a ver horrores, y eso es lo que vemos. A veces es importante no estar reenviando tantos mensajes, videos que hay que son terribles, de verdad. Terribles los videos. Creo que hay que parar porque está dañando nuestra mente, nuestro corazón. Hay mucha gente alterada, con pánico, ¿sí? Mucha gente se está enfermando por lo que está viendo, y va a haber que parar un poquito de ver esas cosas que definitivamente no le agradan a Dios, pero tampoco que nos hacen un favor a nosotros, a nuestro corazón y nuestra alma. Hoy día ha sido un día quizá de muchas angustias, de muchos sobresaltos. Ya yo recibo tantos mensajes que ya no me atrevo a reenviarles. Prefiero mandar algo que les haga reír y sonreír, como lo hago con mucha gente de la iglesia, porque necesitamos ser animados. Necesitamos en este tiempo ser animados y guiados justamente por ese deseo de Dios de que no bajemos nuestra cabeza, sino que nos levantemos. Que nuestros oídos estén atentos a escuchar la voz de Dios. Sí, la voz de nuestros mayores también. La voz de los pastores, de los sacerdotes, porque tienen la palabra de Dios. El tiempo antiguo hablaba mucho de los profetas. Y hoy en día quiero compartir con ustedes justamente otro profeta, el profeta Ezequiel, ¿sí? ¿Sí? Está Isaías, está Jeremías, está Ezequiel. 3 profetas, de ahí sigue Daniel, y bueno, y comienzan a aparecer muchos profetas más, y cada uno con una función tan específica, porque Dios es tan específica igual con el ser humano. Cada uno de nosotros tenemos una función que hacer en nuestra vida, ¿sí? Hay una función que hacer en nuestras casas, hay una función que hacer en las iglesias, aquellos que están involucrados, están sirviendo, están prestando su tiempo y su tiempo para el Señor. Dice la palabra que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 días afuera. Y así está su palabra, hablando y hablando a cada uno de nosotros. Quisiera, con los que ya están conectados, que podamos hacer una oración, que cierre sus ojos o se tome con alguien de la mano ahí al lado que esté con usted, para que
pueda sentir esa presencia de Dios a través de esta oración. Cierre sus ojos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque hemos llegado a esta hora, a las 8 de la noche, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. Qué tan importante y tan especial es ver, escuchar y oír tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestros sentidos, ¿sí?, puedan estar abiertos, ¿sí?, más allá de nuestros oídos, el sentir, escuchar la palabra de Dios. Señor, guíanos de verdad, en espíritu y en verdad, para poder escucharte, escuchar tu voz. Donde quiera que tú estés, escucha esta voz del Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y el tema de esta noche, a través de esta bendita palabra, es la visión de la gloria divina. Y si usted abre el libro de Ezequiel en el capítulo 1, justamente dice la visión de la gloria divina. Habla esto de la visión celestial, ¿sí? Habla de las visiones proféticas. Porque en el Antiguo Testamento muchos estaban justamente siendo guiados, el pueblo de Dios, por profetas. Y ya vamos a ver y desarrollar muchas cosas, porque hoy día también se levantan muchos profetas, ¿sí? Unos serán verdaderos y otros quizás serán falsos, ¿no? Dios juzgará a cada uno según su condición y según lo que esté haciendo. Pero aquí estamos con esta palabra del profeta Ezequiel, la visión de la gloria de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que vio? ¿Se acuerdan la semana pasada, hace unos días, mejor dicho, la visión, las dos visiones de Jeremías que se presentaron? Y él vio dos cosas. Y Dios a través del tiempo antiguo hablaba a través de visiones a los profetas para poder comunicarse con ellos. Quizá usted se pregunta, ¿y en este tiempo cómo nosotros podemos tener esa misma visión, no? Y quizá es a través de la palabra que usted va a escuchar esta noche y de la palabra que se imparte en una iglesia, ¿sí? La palabra de un pastor, de un sacerdote. Porque eso es que habla aquí, una de las características de Ezequiel, porque él salió también y fue cautivo, igual que todos, a Babilonia. Pero él era sacerdote, pero no pudo ejercer su sacerdocio por el lugar donde llegó y donde se ubicó él, ¿sí? Y justamente hay que mencionar tantas cosas en este periodo en el cual vivió este profeta, ¿sí? Daniel pues llegó a la corte real de Babilonia y se convirtió en el primer ministro. En cambio, Ezequiel se encontraba con los cautivos que habían sido llevados justamente, pero él le tocó estar fuera de Babilonia, de la ciudad. Había un río que separaba. Y ahí llegaron todos, los últimos quizás, los desplazados, los que estaban marginales y tantas cosas, ¿no? Siempre hay una situación que marca la vida social del ser humano. Y aún de los cristianos, porque eso ocurría justamente con Ezequiel. Se encontraba con muchos de los cautivos que llegaron ahí y estuvieron justamente en esa parte, ¿sí? El mensaje de Ezequiel es justamente a través de esta visión, ¿sí? Y estaba Jeremías y tenía dos visiones, y llega Daniel y era otra particularidad como profeta de Dios, ¿sí? Daniel era un hombre de mucha oración. Su vida estaba dedicada a la oración y a través de la oración Dios le hablaba a Daniel. Dios le habló a Jeremías por visiones. Dios lo encuentra a Ezequiel justamente en este lado de Babilonia, ¿sí? Y Dios estaba hablando con él, ¿sí? El mensaje de Ezequiel dice que fue el más espiritual de todos los profetas, porque trató particularmente con la persona de Dios. ¿Qué hacía Ezequiel? Estaba en ese lugar y comenzó a compartirle la palabra a todos los que llevaron cautivos a Babilonia y a esa parte tan marginal, ¿sí? Quizá hoy vemos partes marginales en las ciudades, en los países y en todo lugar. Siempre hay un lugar, de verdad, donde hay mucha gente que quizás no quiero llamar pobres, ¿sí? Sino que quizá por su condición. Y a través de esa condición Dios llega con una palabra, llega con Ezequiel. Nosotros llegamos como la iglesia La Cosecha a un lugar llamado Flor de Bastión, a un lugar en el cual necesita mucho de la palabra. Tiene mucha necesidad material, económica,
pero sobre todo eso necesitan una palabra, ¿sí? Y llega un pastor y llegamos nosotros ahí a través de un grupo y estamos con ellos compartiéndole la palabra. Le compartimos muchas de las cosas materiales que podemos darles como iglesia también, porque es muy importante, ¿sí? No solo ir con la palabra, sino ir con el pan, ¿sí? El pan de vida y el pan espiritual. Qué importante es eso. Qué importante es que tengamos ese corazón. Ayer después del culto de oración que tuvimos, yo pasaba unos mensajes, de verdad, que toquen al corazón de la persona, porque hay mucha gente necesitada y nosotros somos el pueblo de Dios, en la condición que tengamos o estemos. Muchos piensan es que ahorita, pues, en la condición en que estamos es que no puedo, más bien yo quiero que me den, yo estoy para recibir. No, bienaventurado es el que da y el que da va a recibir de parte de Dios. Y es tan importante, no mire lo que no tiene, mire lo que tiene. Mire lo que Dios a veces nos llama a dar a cada uno de nosotros. Tanta gente necesitada en la iglesia y fuera de la iglesia. Y mucha gente dice, ayúdeme, ayúdeme, pastor. Su iglesia puede ayudarnos, ¿sí? Pero la iglesia no es solo el pastor, somos todos nosotros. Cuán importante es justamente que podamos ir delante de Dios y darle gracias a Dios por lo que nos da y también por lo que podemos darle a mucha gente. Por eso Ezequiel era un hombre muy espiritual. Hablaba de la palabra de Dios, ¿sí? Dice que Ezequiel fue el profeta del Espíritu, ¿sí? ¿Y por qué del Espíritu? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre este hombre, ¿sí? Pero también habla mucha gente que aún en el pueblo de Dios se levantaron muchos falsos profetas, hoy día y en ese tiempo antiguo también. Ezequiel comenzó su ministerio 5 años después de haber sido llevado cautivo. Él fue cautivo, fue a Babilonia y estuvo ahí como callado, esperando que Dios le mostrara esta visión de la cual estamos hablando hoy, ¿sí? Él estaba en un lugar, en un valle muy oscuro, de mucha pobreza, donde llegaron todos aquellos que no tenían nada, no tenían esperanza, aún siendo el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, una de las cosas que le suele ocurrir es que a veces perdemos la esperanza en Dios, la fe en Dios de la cual hemos hablado y les he compartido en los mensajes anteriores, ¿sí? Siempre esta visión tiene un significado, ¿sí? Y es justamente la venida de la gloria de Dios durante esta época. Porque en esa época ellos sufrieron mucho. Ahorita en esta época hay mucha gente que está sufriendo. Hay mucha gente que hay que compartirle. Hay que hablarle de la gloria de Dios. Porque en medio de lo que está ocurriendo está la gloria de Dios ahí. Pero lo importante es saber es para quiénes está la gloria de Dios. ¿Y qué haces tú con la gloria de Dios? Compartirla a los demás. En medio de la aflicción tenemos que levantarnos. Tenemos que animar al uno, al otro, al familiar, al vecino, al no conocido. Y a mucha gente seguimos recibiendo tantas oraciones ahorita. Pero muchas oraciones. Le decía a mi esposa, son tantas. Hay algunas que queremos repetirlas, pero tenemos tantas oraciones, tantas peticiones en la cual Dios quiere que compartamos aún con ustedes. No solo nosotros recibirles, sino pasarles la carga a usted. Quizá uno de los nombres que mencione y que hemos mencionado, que se quede alguno para que usted esté al tanto de qué está pasando. Hay una mujer de avanzada edad que se llama Ruth Terán, que es esposa de un pastor. Y ahí está esa mujer, con insuficiencia renal, con muchas cosas, con muchas aflicciones. Pero ¿quién puede orar por ella? Es la pregunta. ¿Quién podría orar por ella? ¿Sí? Una de mis hermanas, hija de mi papá, Blanca, mi hermana, ella decía, ñaño, quiero pedirte una oración de verdad. Quiero pedirte que ores justamente por el hermano de mi mamá. Y ahí está ese hombre esperando que nosotros podamos orar por él. Y se llama Robert Pineda. Robert. Si uno de ustedes toma ese nombre, mire,
Ruth Terán, Robert Pineda, ¿sí? Hay Verónica Plaza. Usted puede grabar o apuntar por ahí o poner en su celular, orar por, yo me comprometo a orar por esta persona, ¿sí? Por Blanca García, imagínese. Por Blanca Mera, la mamá de la hermana Amada, la abuelita de nuestra hermana Evelyn Justillo también, ¿sí? Del hospital donde está mi nuera, está el doctor Luis Illesca, tiene insuficiencia respiratoria, este hombre tiene 66 años, laborando, dando su vida por los demás. El doctor Luis Illesca, apúntelo, ¿sí? Tómelo, ¿sí? La otra licenciada Mixi Villao también en el mismo hospital donde está mi nuera. Gente que está dando su vida, están en reposo, están en cuarentena, están ahí esperando una oración nuestra para tomar esos nombres. Y yo le ruego y le animo que tome esos nombres y los apunte. Tenemos a Berta Altamirano, también esta mujer. Guillermo Santamaría, Jorge Santamaría, ¿sí? Blanca García, como le decía hace un momento, ¿sí? Edwin, el esposo de Paola Braco también. La bebita la llevaron en la madrugada con una fiebre terrible al hospital, andamos buscando hospitales, clínicas y a veces no hay, aún teniendo conocidos y todo eso, podemos quisiera justamente que tomemos esas peticiones. Y ahí está la bebé de Edwin y Paola Braco, ¿sí? Y gracias, de verdad, gracias por Cristian y Leti también. Son el hijo y la nuera de Marisa Salcedo, ¿sí? Porque necesitan, y les repetimos ciertos nombres para que usted lo adopte, ¿sí? Hay un pastor también que se llama Baltasar Minango, un hombre de mucha edad. Aquí en Flor de Bastión está ese hombre, ahí con toda la gente indígena, tiene su iglesia. Es un hombre que su esposa está en una silla de ruedas ya hace 1 o 2 años, pero el hombre sigue adelante, dando su vida para ver. Por Verónica Plaza también. Hay unos misioneros que nos pasó la familia de Héctor y Andrea también. Dani Jones y su esposa Raquel y 3 niños viven en Tailandia. Están también con necesidad de sanidad también, ¿sí? Otra de las familias que estamos orando es por Simón, el suegro de Magali Villamar. Por Blanca también está en casa, está en reposo, ¿sí? Y queremos de verdad que Dios esté haciendo. Por Johnny, Evelyn nos está pasando un mensajito por Johnny, que quieran que oren por él, por la salud de Johnny, ¿sí? Y ahí estamos, de verdad, estamos con esa visión de Dios. Dios nos manda visiones. Y dice el libro de Ezequiel, regresando un poco a esta palabra, el versículo 1 dice que aconteció en el año 30, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto y a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Dice que Ezequiel estaba ahí esperó por 5 años. Al cabo de 5 años Dios se le presenta y Dios le hace ver una visión, ¿sí? Y quizá usted se está preguntando, ¿pero qué vio Ezequiel? Y también usted pregúntese, ¿qué quisiera que Dios le muestre en visión a usted para su vida? ¿Sí? Dice aquí justamente que los cielos se abrieron. Qué cosa tremenda, de verdad. ¿Usted ha visto el cielo cuando se abre, cuando se descubre completamente? ¿Sí? Usted va a la sierra y ve la esplendura del cielo, a veces abierto. Usted va al mar y ve el cielo en su esplendor, un azul tremendo, un celeste tan claro, ¿sí? Y dice Ezequiel, los cielos se abrieron, ¿sí? Algo que estoy haciendo en las madrugadas personalmente es salir 3, 4, 5 de la mañana, a la hora que
que me estoy despertando y abro la puerta y miro los cielos y abro mis manos y le digo, Señor, gracias, Señor, en medio de lo que estemos pasando, Señor, gracias. Y le digo, gracias por estos cielos, Señor, porque de ahí vienes tú, Señor. Dios está en los cielos, ¿sí? Y dice el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 10, hablando de Jesús, porque Jesús fue a encontrarse con Juan para que lo bautizara, ¿sí? Y una de los relatos y las anécdotas de lo que pasa ahí en el bautismo, y luego cuando subía al agua, dice el versículo 10 de Marcos 1, vio abrirse los cielos. ¿Y qué pasó cuando se abrieron los cielos? Dice que el Espíritu Santo descendió como paloma, ¿sí? Y se abren los cielos y Dios le dice, Dios con voz audible dice, este es mi Hijo amado por quien tengo complacencia. ¿Por qué es que le animamos a usted a veces a bautizarse? Tenemos mucha gente, después de este tiempo que pasemos, tenemos muchos que van a bautizarse. José, el esposo de Marixa Sánchez, José, el que falleció hace ya 3 días y que recién lo pudieron enterrar hoy día. Sí, mire todo este entorno, ¿sí? Ahí estaba Marixa con todas sus necesidades materiales y económicas. ¿Quién la podría ayudar? ¿Sí? Pero este José, él estaba esperando operarse para que lo bautizara. Y yo le había dicho, en abril vamos al retiro, a ese tiempo con la iglesia, y vamos a llevar a todos a bautizar. Marisa me decía, pastor, ¿puedo yo entrar y bautizarlo ahí? Le digo, eso no se puede hacer. Y como está en milagro y no hay cómo salir, pues yo soy de los que voy, yo no soy de los que me quedo. Me acuerdo del abuelito de César y su familia que nos están viendo ahorita. Y él estaba en una silla de ruedas y había que bautizarlo. Y él solicitó bautizarse. De verdad, con mucho amor fui donde él y con la ayuda de César, su nieto y su familia, ahí su esposa y sus hijos, pudimos bautizarlo. Y gracias a Dios, ¿sí? Porque el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende y Dios habla. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? Una visita del Espíritu Santo a su vida, a su casa, ¿sí? ¿Qué más dice ahí en cuanto a esos cielos que abrieron? Y cuando usted va a Isaías, que ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 1, habla de una visión de Isaías. Y Dios le muestra a Isaías, ¿sabe qué? Una nación pecadora. ¿Por qué le mostró a Isaías? Porque Dios trata con cada uno de diferentes formas. Y Dios le mostró lo que estaba pasando con el pueblo en esa época, en ese año y en ese instante. ¿Qué está pasando con nosotros ahora? ¿Cuál es mi visión al ver todo lo que estoy viendo? ¿Sí? Yo puedo cerrar los ojos, pero Dios me los abre y dice, mira, ve, escúchame. ¿Sí? Y Ezequiel 11, en este mismo libro, Ezequiel tiene una experiencia en el capítulo 11, versículos 24 y 25. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos. Imagínense, él estaba en Babilonia y Dios lo lleva en una visión y lo transporta hasta la tierra de los caldeos. Dice, y de pronto se encontró allá y como que se despertó y dice, y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos que Jehová me había mostrado. Entonces, a través de esa visión, él toma fuerza y todos aquellos del pueblo de Dios que estaban con él en Babilonia, afuera de Babilonia, él tuvo que hablarles a ellos. ¿Sí? La visión. Hay muchas visiones, de verdad. La Biblia habla de visiones, de muchos que van a ver. Quizá no sean todos, ¿sí? Y el versículo 2 de Ezequiel 1 dice, en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, y llega al versículo 3 y dice, y vino de palabra de Jehová, ¿sí? Hoy en día lo que estamos tratando de predicar y compartir es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. Vino, dice, la palabra de Jehová.
Es una palabra inspirada para cada uno de nosotros. El profeta Zacarías, en el capítulo 7, versículo 8, habla también justamente de esa palabra y dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad con cada cual con su hermano. ¿Sí? ¿Qué le estaba diciendo a Zacarías? Que le diga al pueblo que cada uno debe actuar con misericordia y piedad con la gente, con su hermano. Dice, con la viuda, con el huérfano, con el extranjero, con el pobre. Y dice, y ninguno piense mal contra su hermano. La pregunta es, ¿quién es tu hermano? ¿Quién es tu prójimo? Y dice esta visión, esta palabra para Zacarías, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron las espaldas y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos que enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Porque en ese tiempo había muchos profetas. En este tiempo hay pastores, sacerdotes, como quiera usted llamarle, ¿sí? Y hay una palabra de Dios en todo eso, porque Dios está hablando, bueno, ¿y qué haces con el resto de la gente? ¿Sí? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que puedes hacer por los demás? Mire la gente de Flor de Bastión. Tenemos como 100 y pico de niños. Tenemos 45, 50 mujeres allá, madres de familia. ¿Qué hacemos? Pasará todo esto y regresaremos allá. ¿Quiénes querrán acompañarnos? ¿Quiénes querrán poner su vida, llevar un pan, cualquier cosa? Y dice el versículo 3 de Ezequiel 1, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, ¿sí? Vino la palabra de Dios, pero ¿a quién? Al sacerdote Ezequiel. ¿Por qué Dios busca hombres de Dios, profetas y sacerdotes? Ezequiel no había podido ejercer su ciclo sacerdotal, pero Dios le acordó que él era un sacerdote, porque mientras estaba con los cautivos allá afuera, ahí ejerció un poco su labor sacerdotal. Y la labor sacerdotal y pastoral es cuidar las ovejas. Es muy importante que su pastor le cuide a usted, que le esté llamando, que esté pendiente de usted. Es tan importante, ¿sí? Es tan importante. Y una de las cosas que dice el versículo 3 al final, ¿sí? Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Un sacerdote está conducido por la mano de Dios, por la mano de Jehová. No entendemos a veces por qué Dios pone un sacerdote y un pastor a su lado. La mano de Dios está en ese hombre de Dios y usted debe saberlo. Y usted debe entenderlo. ¿Sí? Debe entenderlo. Y gracias a la gente de Bastión que están viendo ahorita este video y esta prédica. Gracias por ellos, de verdad. Gracias a Marjorie, a Marixa, Gloria, Marilú, Gabriela, Señor, Marlene, tanta gente, Yanina, Bella, Angélica, Azucena, tantos nombres, de verdad. Yo soy muy bueno para los nombres y acordarme de todas mis ovejas, de verdad. Porque Dios ha puesto en mi corazón un espíritu justamente de poder ser un pastor y que Dios ponga su mano sobre mí para poder ayudarles y hablarles aún en este momento de tanta aflicción. ¿Sí? Dice el Salmo 37, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Dios es el que aprueba el camino que tenemos que seguir. Y otra de las cosas que cuando alguien cae, hay una mano de Dios que te levanta. ¿Sí? Nunca Dios te deja botado, tirado en ningún lugar. Dios dice que pones su mano y Él nos sostiene. ¿Sí? Por eso tantas cánticos y tantas alabanzas que hablan en cuanto a eso. Dios pone su mano y te levanta. Y Dios pone un pastor para que te levante. Un pastor para que no estés caído. Un pastor para que Dios
ponga esa mano poderosa. Si estás enfermo, Dios te va a sanar. Si estás en necesidad, Dios va a darte la mano. Si tienes necesidad de provisión material, Dios va a estar ahí. Dios va a mandar una palabra para tu vida. Dios va a mandar una palabra para tu vida. ¿Sí? Y el versículo 4 dice: y miré, y he aquí venía del norte un viento impetuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y veamos este versículo 4 que habla de muchísimas cosas. Dice que venía del norte un viento que dice impetuoso. ¿De qué parte venía? Del norte, ¿sí? Y Éxodo 13, capítulo 21 y 22 hace una referencia a esto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarles por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche, ¿sí? ¿Qué está diciendo de Dios? Que Dios siempre va a estar al lado de su pueblo, al lado de los hijos de Dios, al lado de los obedientes y aún de los que no son obedientes, que andan luchando con Dios. Usted no lucha con la iglesia ni con el pastor, usted tiene un asunto con Dios, porque Dios ha puesto al pastor y ha puesto esa nube y esa columna para que usted de día y de noche, Dios lo va a estar observando. Dios está viendo todo lo que usted hace, todo lo que usted dice. Entramos a las iglesias, entramos a este tiempo de la palabra, pero ¿qué va a pasar después de un momento que usted ya haya recibido esta palabra? ¿Sí? Dice que Dios nunca se apartó delante del pueblo. La columna de nube de día y ni de noche la columna de fuego. Dios estaba ahí, de día y de noche. Dios no duerme. Los que duermen somos nosotros. Por eso el Evangelio dice: despiértate tú que duermes, porque vivimos dormidos. La gente se hace la dormida, ¿sí? Y ahí entramos a veces en temas polémicos, porque para ir a la iglesia la gente se duerme y no llega temprano. Pero para ir a una fiesta, un paseo, 7 de la mañana están listos, pero con la mochila hecha desde hace 3 días. Y estamos luchando. Y estamos luchando cada día. Las cosas de Dios son cosas eternas. Las cosas de la vida natural son temporales y pasajeras. Y tenemos que entender. Por eso es que Santiago 4:6 dice una palabra tan fuerte. ¿Sí? Y porque a veces nos resistimos a la palabra de Dios. Y dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque a veces andamos con mucha soberbia delante de Dios. ¿Sí? Y quizás muchos dicen: pero yo no le he dicho nada a Dios, yo no le he dicho nada al aire. Su actitud, el rostro demuestra muchas cosas. Yo le conozco a usted cuando yo a propósito le hago enojar. Yo le conozco a usted cuando le pido algo y no se lo pido de parte del hombre, sino de parte de Dios. Porque todos tenemos que cumplir. Usted quiere de Dios muchas cosas, pero Dios da. Pero da para que usted se alegre también en dar a otros. ¿Sí? Dice la palabra, para ir concluyendo este tiempo de palabra y de oración. Dice en Hebreos 12:29 que Dios es un Dios de fuego consumidor. Por eso estamos pasando lo que estamos viendo. ¿Qué están pasando con los cuerpos de todos los que han fallecido? Y usted lo sabe. Yo no quisiera ni repetírselo. ¿Qué están haciendo con los cuerpos? ¿Sí? Porque Dios es un Dios de fuego. ¿Y sabe qué nos hace ver a nosotros todo esto que está pasando? Porque este es el tiempo de Dios. Dios está dejando que todo esto pase para que usted y yo veamos que Dios está en control de todo.
y que quiere que usted lo vea. ¿Sí? Por eso le estaba diciendo hace unos minutos atrás, véalo usted, no lo pase por el WhatsApp, no le ande repitiendo al resto, porque si a usted le llegó, era para usted. Usted tiene que dar aliento a los demás. Es más fácil pasar un video eso que pasar una palabra, un versículo. Estamos leyendo estos días y ya creo que terminamos el libro de Jeremías. Y tenemos que entrar a un librito pequeño que se llama Lamentaciones, que tiene pocos capítulos. Comience pues con el WhatsApp a pasar todos los días a todos el primer capítulo, el segundo capítulo. Eso no somos capaces de mandar. Por eso es que Dios tiene un fuego consumidor, ¿sí? Pero la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice que Dios es luz. La palabra de Dios aclara la vida, la mente, los oídos, los ojos y el entendimiento del ser humano y del creyente. Y aún del que no es creyente, porque cuando la palabra de Dios llega a todos nosotros, al uno y al otro, Dios estará para todos. Una palabra que recibí de verdad y durísima para mí. Y en el Evangelio dice que estarán dos en el campo. El uno será llevado y el otro se quedará. Yo tengo mucho temor cuando recibo la palabra de Dios y digo, Señor, ayúdame, ayúdame. Y muchos que me conocen saben que cuando yo digo muchas cosas, eso se cumple. Porque usted conoce a un hombre de Dios cuando habla, cuando dice la verdad. Usted conoce un hombre de Dios o un profeta en este tiempo o un sacerdote cuando lo que dice, eso se cumple. Alguien me dijo, pero usted dice muchas cosas malas, dice. Claro, porque cuando uno anda en los males, lo malo no le gusta. Quiere que le digamos cosas buenas para tapar lo malo que estamos haciendo a veces. ¿Sí? El apóstol Pablo, imagínese, en Hechos 26, ¿qué pasó con su conversión, no? Y hablaba de esa luz, porque cuando él cae, una luz resplandeciente, ¿qué pasó con Pablo? Que era Saulo y se convierte en Pablo. Se quedó ciego. ¿Cuántos días se quedó ciego este bendito hombre de Dios que se convirtió después? Hay una ceguera a veces espiritual, una ceguera física y una ceguera espiritual también. Cuando ocurre la conversión de Pablo, sí. ¿Y qué terminó haciendo Ananías? Este hombre fue y lo bautizó o no lo bautizó. Porque necesitaba que los cielos se abrieran, que el Espíritu Santo bajara y tomara control de él, como tiene que tomar control de nosotros, y Dios hablar. Tú y yo somos los hijos, eso yo tengo complacencia en ello. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, nuestro comportamiento. La visión nuestra es ver el entorno de todo lo que estamos viviendo, ver a los demás, como dice la palabra, al pobre, al prójimo, a la viuda, al extranjero. Nuestro país está lleno de mucha gente de los países vecinos. ¿Y qué hacemos con ellos? Y usted los encuentra en las grandes avenidas, en los pasos, y todo el mundo está ahí. ¿Y qué está esperando el extranjero que está ahí? No hay trabajo. ¿Y qué podemos hacer por ello? ¿Qué podrías hacer tú? Si ya lo ves que está todas las semanas ahí y hay niños puestos ahí. ¿Serás capaz de llevarle un sándwich, una fundita de leche en polvo para que le den a esos pobres niños unas botellitas de jugo? ¿O tú pasas todos los días mirándolos? ¿Sí? Dios le dijo, ¿qué ves? ¿Qué es lo que ves? Y yo quiero dejarle esta palabra a usted. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que Dios le está mostrando ahorita? Y ahorita las cosas son horrendas, son terribles. Pero Dios quiere mostrarte algo más allá de tu entendimiento. Dios quiere abrirte los ojos para que veas y que puedas hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Para que podamos escuchar esta palabra, para que esta palabra nos levante, nos anime. A ver, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer ahorita después de terminar esta prédica? ¿A quién le voy a mandar una palabra de ánimo? ¿A quién le voy a buscar un versículo que le anime? ¿Sí?
Porque Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor. ¿A quién? A nosotros. ¿Tú puedes mostrar el amor a alguien? ¿Tú te atreverías a mostrar el amor a alguien? Llama a alguien que no te caiga bien, con el que has tenido problemas, con el que no quieres ver ni escuchar. Llámalo, dale una palabra, mándale una transferencia. ¿Ya comiste, hermano? ¿Ya comiste, hermana? ¿Tienes una necesidad? ¿Qué te hace falta? Sí, cosas tangibles. Usted espera de Dios, quiere recibir todo de Dios. Pero ¿qué haces tú por los demás? Porque la persona, yo lo he dicho siempre, se la conoce cuando se la hace enojar. Y si tú estás en la iglesia cuando te piden los diezmos y las ofrendas, ahí entras en un conflicto. Y el pastor es malo, la iglesia es mala. ¿Sí? Pero todo proviene de Dios, querido hermano y hermana que estás escuchando. Y tú donde sea que estás escuchando. Porque Dios tiene que probarte. ¿Qué ves? ¿Qué estás haciendo? Te haces de oídos sordos. Te pones gafas para no ver. Pero Dios sabe lo que estás viendo. Espero que esta palabra de verdad no la tome una vez más como señaladora o acusadora. La vida es real, hermanos. La vida diaria es real. Han pagado los sueldos, no han pagado los sueldos. Pero tenemos que pagar todas las facturas. Hay que pagar el agua, la luz, el arriendo, el IES. Todo. Tú y todos nosotros. ¿A quién vas a acudir? ¿A quién le vas a pedir? A Dios. Sí. Todo aquel que siembra, cosecha. Por eso muchos de ustedes que están viéndonos pertenecen a la iglesia cosecha. La cosecha. Porque Dios nos puso esa palabra a mí y a mi esposa hace ya 18, 19 años. Y le decíamos al Señor, ¿qué nombre le vamos a poner? Y no entendíamos, pero con el proceso de los años podemos entender cuál fue el propósito de Dios en nuestras vidas. Y tú debes pensar cuál es el propósito de Dios en tu vida. ¿Sí? Y quiero que entienda bien estas últimas palabras y que Dios sea bendiciendo su casa y donde tú estés. Dale un abrazo a la persona que está a tu lado, porque sé que algunos no están solos. Algunos están como familia ahí. Aunque dicen que no se puede abrazar a uno ahorita. En el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, hazlo. Nada te va a pasar. Nada va a pasar que Dios no quiera que pase. Todas las benditas cosas pasan por el Señor. Si ya lo hizo, cierre sus ojos. Padre Celestial, gracias por habernos hecho escuchar esta palabra. Gracias, Señor, por mi vida. Gracias, Señor, por la vida de mi familia. Gracias, Señor, por la iglesia, por donde quiera que vayamos. Gracias por el trabajo, por la provisión, por el pan de cada día. Bendícenos ahora, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Les animamos mañana, miércoles 8 p.m., al culto de oración, al tiempo de oración, de reflexión y oración. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y todos los que nos están viendo. En el nombre de Jesús. Dios les guarde.